How are we gonna run it from Costa We Rica? have to do it from there. Yeah, I tried Okay. again. Nieves, la presentación por motivos técnicos la van a correr desde Costa Rica. Tú solo tienes Sí. que abrirlo en tu lado y decirles empezamos y cuando pases de pantalla, pues siguiente y ellos van mostrando la siguiente. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Pues Álvaro, cuando quieras. Bueno, entonces damos inicio formalmente a la actividad. Muy buenos días, tengan todas y todos. Se nos fue momentáneamente la señal. Pareciera que un Javier está tocando los cables. ¿Qué será? Entonces, estamos haciendo aquí un MacGyver para tratar de que la computadora donde está la presentación podamos tirar la presentación desde el auditorio mismo y que Nieves nos dé el adelante de la siguiente. Y con eso ya estaría. Pues ya tenemos ahí. Nieves, ¿me escuchás? Sí. Perfecto. Bueno, entonces les decía que yo creo que ya estamos bien. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto del Banco Mundial, la Sala Constitucional de Costa Rica, el Colegio de Médicos y Cirujanos, el Colegio de Abogadas y Abogados y la Defensoría de los Habitantes han venido coordinando un esfuerzo de más de un año ya para analizar y discutir problemas centrales de los sistemas de salud, en este caso el tema de la judicialización de la salud, que en el tiempo se ha convertido en un problema fundamentalmente de listas de espera. No quiere decir que el tema de medicamentos no continúe, pero que en el tiempo es un problema de listas de espera donde estamos teniendo más problemas. Entonces, coordinando con el Instituto del Banco Mundial y los países hermanos que en este momento nos están ayudando, tuvimos hace 8 días la primera videoconferencia con Chile, una excelente videoconferencia que nos permitió conocer lo que ellos están haciendo alrededor del tema de las listas de espera dentro del marco de la reforma del sector salud chileno. Hoy nos corresponde con España, fundamentalmente en la región de Galicia, y para ello María Nieves Domínguez nos va a hacer la presentación. Yo quisiera desde Costa Rica darle la palabra a nuestra gerente, a la doctora María Eugenia Villalta, que les envía un saludo desde aquí, de San José. Muy buenos días, un saludo muy especial a la doctora María Nieves Domínguez, un saludo cordial para los compañeros del Banco Mundial y las señoras que acompañan a la doctora Nieves Domínguez desde aquí, desde Costa Rica. Les agradecemos la disposición de compartir con nosotros sus conocimientos y para nosotros reviste una especial importancia la gestión de las listas de espera, dado que es un problema que tenemos a nivel del sistema de salud costarricense. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y estamos ansiosos de escuchar. Muy bien, entonces le daríamos la palabra a María Nieves allá en Galicia. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, en primer lugar, y saludos cordiales para ustedes, para el personal del Banco Mundial y para todos aquellos que nos estén viendo. Vamos a comenzar esta presentación. Yo, antes de empezar la presentación, me gustaría presentar a las personas que me acompañan. A mi derecha está la doctora Estrella López Pardo, que es la persona del Sergas encargada de subdirectora general y es la persona que lleva más de cerca todo el tema de la lista de espera. Y a mi izquierda está la doctora Eugenia Lado, que es vicegerente del Servicio Gallego de Salud, que entre las tres intentaremos esta tarde hacerles esta presentación y dar respuesta a las dudas que puedan tener y entre todos seguramente
e iremos mejorando los distintos sistemas de salud, pues aprovechando lo que tenemos unos y otros de un lado y del otro del charco, como decimos aquí. Entonces, si les parece, empezamos ya, pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahí está un poco el índice que vamos a seguir. En primer lugar, le vamos a contar un poco cómo se estructura y de dónde viene nuestro Sistema Nacional de Salud, el español. La segunda parte la dedicaremos a la accesibilidad en los sistemas públicos de salud en general. El tercer punto serán las listas de espera en el entorno del Sistema Nacional de Salud en España. Y ya por último nos centraremos más en la gestión que hemos hecho en estos últimos casi 4 años en el Servicio Gallego de Salud, que es, bueno, nuestra área de responsabilidad. María Nieves, Pasamos a la... María Nieves, perdón, ¿Sí? una interrupción. Estamos teniendo un problema técnico con la presentación, estamos cambiando una computadora. ¿Sí? Un segundo, para ahí, porque los que tienen portátiles y iPads lo están viendo, pero los que tienen que verlo de la pantalla principal no lo están viendo. De manera que, espérate un segundito y ya te doy la palabra. Vale, vale. Quédate ahí. Perfecto. Esto del charco de veras es un problema. Vamos a tener que acercarnos. ¿Por qué no volvemos a la sesión anterior? No. No. Espérate un segundito. Estamos aquí. Ahora es un problema de pines. ¿Ese cable es? Esos hay en todo lado. En medicina nosotros decimos que lo que no se arregla con esparadrapo no tiene arreglo, pero ahora es un poco más complicado, parece. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces estamos en la diapositiva 2, me parece que en el índice. Para Sí, podemos pasar a la siguiente ya. Ok. Eso es. ¿Listo? Listo. Bueno, pues esta diapositiva pretende enseñar un poco la creación del Sistema Nacional de Salud en España, que tiene una historia antigua. De 1855 es la primera ley de sanidad, pero realmente el Sistema Nacional de Salud, tal como lo entendemos ahora mismo, viene del año 78 y del año 86. En el año 1978, nuestra Constitución española, en su artículo 43, recoge el derecho de los ciudadanos a la salud, el derecho a la protección de la salud. Y es la Ley General de Sanidad, en el año 86, la que recoge ya que ese derecho, uno de esos derechos es el acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad, recoge el derecho a la información y recoge cómo tiene que configurarse este Sistema Nacional de Salud. Podemos pasar a la siguiente y vemos cómo, ahí está, cómo se concibe este Sistema Nacional de Salud. Se concibe como un conjunto de servicios de salud
de las distintas comunidades autónomas que configuran nuestro país y que debe estar convenientemente coordinado. Por lo tanto, todos los servicios sanitarios van a estar bajo la responsabilidad de las distintas comunidades autónomas. Esto significa que en España hay 17 comunidades autónomas distintas, por lo tanto 17 servicios de salud distintos. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí vemos que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tiene el papel coordinador de todos esos distintos servicios de salud. Tiene alguna competencia que no está transferida, como la sanidad exterior, pero fundamentalmente hace el Ministerio este papel coordinador. Lo hace a través de, apoyándose en una estructura que se denomina Consejo Interterritorial. Ese consejo está configurado por personal del Ministerio de Sanidad, presidido por la ministra de Sanidad, y en él participan todos los consejeros de las distintas comunidades autónomas. Este Consejo Interterritorial tiene capacidad, no tiene capacidad ejecutiva, es un consejo asesor de alguna forma, pero a partir de los acuerdos que se toman en este Consejo Interterritorial se promulga legislación básica que sí que afecta a todo el territorio, que es de alguna forma la vertebración del propio Sistema Nacional de Salud. En la siguiente vemos un mapa de España, se nos ve a Galicia en la esquinita superior derecha, y ahí es donde podemos comprobar que las distintas comunidades autónomas, que cada una ha ido desarrollando su sistema de salud, su servicio de salud. En un principio, una parte de la sanidad estaba de alguna forma, ¿cuál es la palabra?, administrada de forma centralizada. Era lo que llamábamos el antiguo INSALUD, que tenía las competencias en un buen grupo de comunidades autónomas. Las transferencias de responsabilidades a las distintas comunidades ha sido poco a poco. A lo largo del tiempo han ido transfiriéndose. Por lo tanto, el desarrollo de los servicios de salud ha sido distinto a lo largo del tiempo. Hay algunas comunidades, como Galicia, que llevan más tiempo desarrollando su servicio de salud, y hay otras que han ido asumiendo esa competencia pues desde hace relativamente poco tiempo, aproximadamente 10 años. Si seguimos a la siguiente, empezamos ya en el apartado segundo, al que hacíamos referencia, sobre accesibilidad. La siguiente. Eso es. Bueno, aquí es un recordatorio para todos, esto seguro que lo conocemos todos. Es verdad que hay constituciones propias que sí que recogen el derecho a la protección de la salud, pero en cualquier caso, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sí que en el año 2000 adoptó una observación general sobre lo que es el derecho a la salud. Y lo hizo pues desde 4 puntos de vista o 4 atributos, como son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. De forma que tiene que haber disponibilidad, tiene que haber un número suficiente de servicios y de programas de salud, tienen que ser accesibles, los servicios de salud tienen que estar accesibles a la población, no debe haber discriminación, debe haber accesibilidad física y económica, y tiene que haber acceso a la información, también lo recoge así nuestra Ley General de Sanidad. Tiene que ser respetuoso con la propia ética, ya no solo médica, sino también de la cultura propia del entorno, y por supuesto tiene que tener la calidad científico-técnica que se espera que tenga. Con todas estas premisas, si pasamos a la siguiente diapositiva, hemos recogido ahí que efectivamente no nacemos todos iguales frente a la salud, pero sí las instituciones públicas y las administraciones públicas debemos encargarnos de reducir estas desigualdades. Pasamos a la siguiente e incorporamos un nuevo concepto. En la siguiente, por favor.
Eso es. El concepto que incorporamos aquí, cuando hablamos de reducir desigualdades en salud, es el término equidad. ¿Por qué debemos reducir las desigualdades en salud? ¿Qué entendemos por equidad? Bueno, pues entendemos por equidad que las personas que tienen más necesidades de salud reciban una atención preferente y que seamos capaces de distribuir equitativamente los recursos significa que ningún paciente se vea beneficiado en perjuicio de otro. Claro, es verdad que cuando hablamos de equidad y que todo el mundo tiene derecho a tener accesibilidad a los sistemas sanitarios, a los distintos recursos, nos encontramos con el término demora, ¿no? Lista de espera. Es verdad, pero seguramente es un efecto que es inherente al propio sistema. ¿Cuándo la demora supone un problema? ¿O cuándo supone un problema de cierta gravedad? Pues cuando altera la salud o la calidad de vida o la satisfacción del paciente, porque el paciente tiene otras expectativas, o bien cuando utilizamos las demoras como forma de reducir el abuso moral o el mal uso de los recursos sanitarios. Si pasamos a la siguiente, por favor. Eso es. A la siguiente, aquí hemos recogido que la lista de espera en la atención sanitaria es un fenómeno que, bueno, nosotros hemos puesto aquí que está presente en gran parte de los países europeos, pero seguramente no es solo en los países europeos, es un fenómeno que está presente, yo creo que en todos los países del mundo, que afecta a todos los ámbitos de atención sanitaria, pero que es de especial preocupación seguramente cuando el volumen es muy alto, cuando el número de pacientes que están esperando es muy alto, o bien cuando los tiempos de espera son demasiado prolongados. ¿Por qué nos preocupa? Porque es posible que durante ese tiempo de espera surjan complicaciones que no deberían producirse si esa atención se hubiese realizado antes. Una espera excesiva puede, bueno, pues a veces tener complicaciones que resulten irreversibles o bien que empeoren la calidad de vida del paciente o su pronóstico. Y además es frecuente que a veces, a costa de que hay lista de espera, se hagan indicaciones inapropiadas para colocar a pacientes en estas listas, ¿no? en estos registros de espera. La siguiente, por favor. Ahí vemos, bueno, el concepto de lista de espera al final se produce porque hay una falta de ajuste entre la demanda y la oferta. Hay una diferencia entre el número de tratamientos que se consideran necesarios y el número de pacientes que el sistema sanitario tiene capacidad de tratar. Hay una cosa importante aquí también, y es que si tuviésemos una oferta muy elevada, muy superior a la demanda, y hablando de recursos públicos, seguramente estaríamos haciendo un uso ineficiente de los recursos públicos. Por lo tanto, debemos intentar siempre buscar el punto de equilibrio, que la demanda y la oferta vayan parejas, que no tengamos recursos ociosos, que no estemos malgastando el dinero público, pero que a la vez seamos capaces de dar una respuesta a las necesidades de los pacientes, a las necesidades de nuestros usuarios. Pasamos a la siguiente. ¿Qué papel creemos, pues, que deben seguir los sistemas sanitarios? Pues debemos de ser capaces de organizar el trabajo de forma que seamos capaces de distribuir éticamente los recursos, que la atención que demos a los pacientes sea la adecuada y, por lo tanto, los pacientes estén satisfechos, y para eso entendemos que debemos hacerlo con criterios, y hemos elegido 3 criterios importantes. El primero, la efectividad, de forma que atendamos antes a aquellos pacientes a los que le vamos a aportar un mayor beneficio. El segundo, la necesidad, que atendamos antes a aquellos pacientes que están más graves, o bien que por criterios sociales o algún otro tipo de criterio tengamos que o veamos que es más necesario atender a ese paciente por delante de otro. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta el orden de llegada. Aquellos pacientes que llevan más tiempo esperando, debemos atenderlos de forma que ningún paciente esté esperando un tiempo que entendamos que no es razonable. Pasamos a la siguiente. Por lo tanto, en nuestro sistema nacional, en el sistema nacional español, hay unos principios de gestión para la gestión de la lista de espera, y hemos querido destacar 3.
El primero es la comparabilidad mediante indicadores. Todo el Estado español tiene un sistema de información de lista de espera que nos permite compararnos y sacar resultados. Y eso entronca con la siguiente, que es la transparencia. De alguna forma y por ley estamos obligados a difundir a través de la web la información sobre los tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud, de forma que en junio y en diciembre el Sistema Nacional de Salud hace públicos sus datos de espera. Y además, en el último año se ha publicado una garantía de tiempo máximo que sitúa en 180 días el tiempo máximo de espera para las intervenciones de 4 patologías que se han entendido de mayor importancia. Esta garantía de tiempos máximos, que es reciente y solo para 4 patologías en el Sistema Nacional de Salud, después lo veremos que en nuestra comunidad autónoma está legislada desde hace más tiempo y afecta a la totalidad de las intervenciones. Seguimos en la siguiente y ahí recogemos pues una parte de la legislación española que ampara todas estas cosas que estamos comentando. El artículo 43 de la Constitución española, al que hacíamos referencia al principio, la Ley 14 del año 96, que es la Ley General de Sanidad, a la que también hacíamos referencia. Hay una ley del año 2002, que es la reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y de obligaciones en materia de información y de documentación clínica, que recoge pues cosas tan importantes como el consentimiento informado cuando un paciente va a ser intervenido. El Real Decreto 605/2003, que es el que establece las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre la lista de espera en el Sistema Nacional de Salud, y sí que recoge parte de la información que nos da pie a priorizar las patologías cuando vamos a trabajar en lista de espera, o que nos dice cómo tenemos que recoger los datos y cómo tenemos que contar los tiempos de espera y una serie de indicadores para que todos lo hagamos en todo el territorio igual, para que la información sea homogénea y por lo tanto podamos compararnos. La Ley 16 del año 2003, que es de cohesión y de calidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Hemos apuntado un Real Decreto, que es el 1030 del 2006, que es el que establece la cartera de servicios común de todo el Sistema Nacional de Salud, aunque ahora se ha publicado muy recientemente, en abril de este mismo año, un nuevo Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y para mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones, que va a hacer algún cambio en ese Real Decreto que establece la cartera de servicios común para todo el Sistema Nacional de Salud. Y, finalmente apuntamos ahí el Real Decreto del año 2011, que establece esos criterios marco para garantizar el tiempo máximo de acceso, que es el que recoge esos 180 días para algunas intervenciones quirúrgicas. A partir de este marco general, de este marco básico de legislación, cada comunidad autónoma, como les explicaba antes, pues ha ido legislando para adecuar la normativa local o la normativa comunitaria a sus necesidades y a sus situaciones particulares. Pasamos pues a la siguiente. Y aquí intentamos recoger en esta diapositiva que al final todas las comunidades autónomas, todo el Sistema Nacional de Salud, de una u otra forma, han ido trabajando en distintas partes o distintos actores del sistema para conseguir tener un menor número de pacientes esperando y un menor tiempo de espera para esos pacientes. Es muy difícil trabajar en uno solo, seguramente no es suficiente trabajar en uno solo. Hay que trabajar la demanda, hay que ver qué indicaciones hay, qué pacientes entran en lista de espera y cómo entran y si hay criterios homogéneos. Hay que trabajar en la oferta, porque hay que ver qué oferta tienen que dar los distintos servicios de salud, qué servicios tenemos que poner a disposición de los ciudadanos. Hay que trabajar también con los profesionales. Hay que intentar, o en eso estamos trabajando mucho, que los procesos asistenciales estén regulados y recogidos para que haya cierta homogeneidad. Y luego es importante que trabajemos también el proceso de lista de espera.
cómo entran los pacientes en esa lista, cómo salen, cómo se priorizan, cómo se va pasando de esa lista a la programación quirúrgica en cada centro hospitalario. Bueno, todos estos actores que forman parte del proceso de lista de espera al final, bueno, pues necesitan que vayamos trabajando a distintos niveles. Y todo esto hemos intentado trabajar en el Servicio Gallego de Salud, y posteriormente le comentaremos, bueno, pues alguna parte de ese trabajo y algunos resultados. Pasamos pues a la siguiente. Aquí comentarles que en ese decreto que regula la homogeneidad de los pacientes que están en espera, los pacientes pueden estar en espera en distintas situaciones. Nosotros hablamos de espera estructural, de lista de espera estructural. Son aquellos pacientes que están en situación de ser atendidos, pero que están esperando por alguna razón que es atribuible o bien a la organización o a los recursos disponibles. Realmente esta es la espera más preocupante, porque si no estamos dando respuesta por algún problema propio de la organización. Los pacientes pueden estar en espera por alguna otra causa que recogemos también ahí, y es alguna de estas dos que vamos a comentar ahora. Pueden estar esperando porque les hemos ofertado ir a otro centro, a un centro concertado con el sistema público, pero los pacientes, por la razón que sea, no han querido ir a ese centro. Han preferido esperar y ser tratados en los centros propios de la sanidad pública. Por lo tanto, esos pacientes están en una espera que denominamos espera de rechazo a centro concertado. Están esperando no por una razón atribuible a la organización, sino porque ellos han elegido esperar frente a una opción que se les ha ofertado. Y hay otra posibilidad, y es que hay pacientes que están esperando, pero que no son programables. No podemos hacer programación quirúrgica por alguna de estas circunstancias especiales que ahí ponemos. Bien por motivos de salud, porque médicamente no pueden ser intervenidos por alguna razón médica, entonces esos pacientes están en espera médica, y hay otros pacientes que cuando les llamamos, pues por alguna razón que pues no pueden, porque ellos tienen algún problema, ellos piden voluntariamente no ser intervenidos. Por lo tanto, esos pacientes esperan en otra lista, por decirlo de alguna forma. Resumiendo, espera estructural y espera no estructural. La espera estructural, aquella que el paciente está esperando por causas atribuibles a la organización. Y el resto de las esperas, le llamamos espera no estructural, pues sería una espera que el paciente o bien voluntariamente ha elegido esperar, o bien tiene algún motivo de salud que hace que de momento no podamos programarle en lista de espera. Pasamos a la siguiente. Muchas gracias. Aquí intentamos reflejar en esta diapositiva cuál es el criterio que recoge este Real Decreto de cómputo de la espera del paciente. Y aquí es importante tener alguna cosa en cuenta, porque a veces no coinciden los datos que publicamos con la sensación que tiene el paciente de tiempo de espera. De forma que, si nos vamos a la flecha azul, donde pone espera transversal, nosotros podemos medir el tiempo medio de espera desde la fecha que el paciente ha entrado en lista de espera hasta un punto en el tiempo. El paciente entra en lista de espera en el momento que un facultativo indica esa intervención. Y en un momento del tiempo hacemos un corte transversal, que es cuando publicamos esa lista de espera. Ese paciente que ponemos ahí de ejemplo, si el paciente entra en el día 0 en lista de espera, pasa 15 días esperando, hay 4 días en el que el paciente no es programable por causa médica y espera 11 días más por razones organizativas, pues al final el tiempo medio de espera en el día que hacemos el corte serán 26 días para las cuentas de tiempo medio de espera, para el dato que publicaríamos, pero el paciente tendría la sensación de estar esperando 30 días. Este tiempo sería distinto si lo que contamos es
el tiempo medio que han esperado los pacientes que ya recibieron tratamiento. Entonces, hay que tener en cuenta que podemos contar, y seguramente es bueno establecer y ponerse de acuerdo, incluso legislarlo, como lo tenemos nosotros legislado, qué tiempo vamos a contar, si es uno o si es otro, porque los datos varían de forma importante. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente y podemos pasar a la siguiente ya, porque entraríamos en lo que es nuestra experiencia, la experiencia del Servicio Gallego de Salud, y ahí volvemos a marcar dónde estamos situados en España, en el noroeste, en esa esquinita. Pasamos a la siguiente y ahí les ponemos desde cuándo somos Servicio Gallego de Salud como tal. Les contaba al principio que las distintas comunidades han ido formando sus distintos servicios gallegos, sus distintos servicios de salud a lo largo del tiempo. Bueno, pues nuestro servicio de salud, el Servicio Gallego de Salud, se crea por una ley en el año 89. Y en esa ley se recoge que el Servicio Gallego de Salud es un organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica propia y que está adscrito a la Consejería de Sanidad, que es quien ejerce la dirección y el control del mismo. Nuestra autoridad sanitaria, que es la Conselleira de Sanidad, es la presidenta del Servicio Gallego de Salud y es la autoridad sanitaria. Pasamos a la siguiente, en la que queremos ofrecerles algunos datos de nuestra comunidad. Al siguiente, por favor. Gracias. Bueno, algunos datos. Galicia tiene casi 2.800.000 habitantes. Estos son los datos del padrón del año 2010. Estamos repartidos en 4 provincias. ¿Perdón? Sigo. Estamos repartidos en 4 provincias y 315 municipios. Esto significa que la población está muy dispersa. Tenemos las zonas interiores que están sufriendo una despoblación progresiva, mientras la gente se está yendo hacia la zona de la costa atlántica, y tenemos una población muy, muy envejecida. Tenemos una tasa de natalidad inferior a la media nacional y tenemos una tasa de población mayor de 65 años muy superior a la media nacional. Por lo tanto, tenemos un índice de dependencia alto y bueno, esto hace que tengamos que reinventarnos como sistema de salud para intentar dar respuesta a las necesidades de nuestros pacientes. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí recogemos cómo estamos organizados para dar esta atención sanitaria. Hasta hace muy poquito tiempo teníamos gerencias de atención primaria y gerencias de atención especializada. Esto significa que toda la atención que se prestaba en los centros de salud, la atención más cercana a la comunidad, se dirigía desde las gerencias de atención primaria, y la atención que se prestaba en los hospitales se dirigía desde gerencias de atención especializada. Hemos visto que es más fácil dar una atención integral a los pacientes cuando el responsable de la atención de los centros de salud y de los centros hospitalarios es el mismo. Por lo tanto, hemos ido migrando, aunque todavía no hemos terminado, hacia estructuras de gestión integrada. Esto significa que hay un único responsable de toda la atención sanitaria, tanto de la que se presta en los centros de salud como la que se presta en los hospitales. En cifras globales contamos con 480 centros de salud en toda la comunidad autónoma, 90 puntos de atención continuada, que estos son centros de urgencias extrahospitalarios, y 14 hospitales. Bueno, algunos de ellos son complejos hospitalarios, que están configurados por más de un hospital, pero que están en complejos hospitalarios, situados como complejos hospitalarios. Tenemos además un hospital más, que es privado,
que está concertado con el Servicio Gallego de Salud, que presta atención a 140.000 habitantes de una zona particular, de una zona de Vigo. Personal en nuestras instituciones sanitarias es aproximadamente 36.000 profesionales en toda la estructura. En épocas de sustituciones, en épocas de verano o en Navidades, esta cifra aumenta, pues llegando a los 38.000 profesionales en el global del Servicio Gallego de Salud. Uno de los datos que ha sido importante a lo largo de estos años ha sido el dato de absentismo global, que era muy alto cuando empezamos, y que ha ido disminuyendo, estando situado ahora incluso debajo de ese 5,25% que pueden ver. Pasamos a la siguiente. Nuestra dotación de camas es superior a la media nacional. Si España cuenta con 2,57 camas por 1.000 habitantes, la comunidad autónoma gallega cuenta con 2,77 camas por 1.000 habitantes. Esto hace que a veces tengamos una estancia media en nuestros hospitales superior también a la media española. Pero es verdad que también tenemos una población más envejecida que la media española. Y cuando nos vamos a los datos de número de tarjetas sanitarias que están asignadas a nuestros médicos de familia, tenemos una media mejor que la media nacional, que estamos hablando de ratios de 1.500 pacientes para médicos de familia y sobre 900 pacientes asignados a cada pediatra. Decía que este es el ratio ideal que se maneja en el Sistema Nacional de Salud, y Galicia pues tiene unos datos un poco mejores. Por lo tanto, nuestros médicos de familia, cada médico de familia atiende a menos de 1.500 pacientes de media. Pasamos a la siguiente. Seguimos dando algunos datos de nuestro servicio de salud. El gasto real del servicio de salud era en el año 2009 de 3.960 millones de euros. Eso suponía un 33,6% del presupuesto de toda la comunidad autónoma. En el año 2010 fue de 3.902,5 millones de euros y en el año 2011 fue de 3.709,6 millones de euros. El del año 2011, a pesar de ser menor en gasto global que el del año 2009, supuso un porcentaje, ha sido más elevado, un 38,2% del presupuesto inicial que tenía nuestra comunidad autónoma. Esto hace que aproximadamente por habitante tengamos un presupuesto de 1.329,99 euros, y esos gastos en el Servicio Gallego de Salud se reparten de la forma que ven ahí. El 45% va a gastos de personal, un 25,7% a gastos en bienes corrientes y de servicios. El gasto en farmacia, en recetas médicas, es importante, un 23,33%. Aquí había un margen de mejora importante que hemos mejorado en los últimos años, pero a pesar de eso seguíamos haciendo 67 millones de recetas al año, y los gastos de transferencias corrientes estaban en un 27,5%, quedando muy poquito para otros capítulos como el de inversiones, que es solo un 1,58%. Pasamos ya a la siguiente. Yo creo que con estos datos ya se dan una idea de cómo somos, de quiénes somos y de dónde estamos, y decirles que tenemos normativa específica, como les decíamos al principio, aparte de la legislación básica que aplica para todo el país. También nuestra comunidad autónoma tiene normativa específica. Normativa específica que hemos agrupado en 3 grupos. El primero le hemos llamado de comparabilidad, porque son todas aquellas órdenes que hacen referencia a nuestro sistema de información, de forma que los datos sean homogéneos para todos los hospitales y para todos los centros de nuestra comunidad autónoma, para que podamos comparar
todos los datos de la comunidad, los distintos hospitales entre sí, los distintos centros de salud entre sí. Hay otra parte de normativa específica que le hemos llamado de garantía, que es aquel decreto que les comentaba al principio, que nuestra comunidad autónoma legisló en el año 2005 y que sí que marca una garantía máxima en tiempos máximos de espera. Decirles que ahora estamos trabajando en otra ley que mejore esta garantía para nuestros pacientes, y hemos puesto otro grupo que le hemos llamado de transparencia, porque tenemos una resolución de nuestra propia Secretaría General de la Consellería en la que decimos y se dice cómo se hace pública a través de nuestra página web la lista de espera, de forma que cualquier usuario o cualquier ciudadano, cualquier paciente puede tener acceso a través de la página web y consultar cuál es la lista de espera en los distintos hospitales, en los distintos servicios, o bien, si el paciente está esperando, puede conocer cuál es su estado, cuál es su situación en la lista de espera. Pasamos a la siguiente. Aquí les marcamos algunos de los problemas que detectamos. Siempre que hablamos de lista de espera es un tema que preocupa a todos, porque además no es infrecuente que se utilice políticamente como arma arrojadiza, y hemos detectado algunos problemas que además afectaban a nuestra población y entendíamos que debíamos darles salida, ¿no? Dar alguna respuesta. ¿Cuáles eran parte de esos problemas que estábamos detectando allá por el año 2009? Bueno, pues veíamos que algunas consultas tenían elevadas demoras y algunas pruebas diagnósticas. He de decirles que en atención primaria, para acceder al médico del centro de salud en nuestra comunidad autónoma, no hay demoras. Cualquier ciudadano, si tiene un problema de salud y necesita que le vea un médico, le va a ver el mismo día o al día siguiente. En atención primaria no tenemos problemas, pero sí, a veces, para acceder a las consultas externas de los hospitales, o para acceder a una prueba diagnóstica, o para acceder a una intervención quirúrgica, sí que había una demora elevada. Vimos además que los métodos de preferencias de las consultas no eran eficaces. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que muchas veces los médicos, para adelantar el tiempo de espera de un paciente, porque entendían que esas consultas se daban con cierto retraso, marcaban una preferencia que no era real, de forma que no era infrecuente que las consultas que iban de forma ordinaria consiguiesen una consulta en un tiempo, en un menor tiempo que las consultas preferentes, porque al final todo el mundo marcaba como preferente cuando realmente no lo era. Teníamos otro problema, y era que el tiempo medio de espera para las distintas patologías de prioridad 1, de prioridad 2 y del tiempo medio global no se correspondían con lo que decía nuestro Real Decreto que debía corresponderse. Ese Real Decreto del que les hablaba antes recoge que las patologías de prioridad 1, que son esas patologías que no deben demorarse porque ponen en peligro la vida del paciente o su calidad de vida o su pronóstico, deben atenderse antes de 30 días. La prioridad 2 antes de 90, y el tiempo medio global sí que puede esperar, a no ser esas patologías que se recogen que tienen una garantía máxima de 180 días. Bien, pues en el año 2009 la prioridad 1 esperaba 56,7 días, la prioridad 2 82,1 y el tiempo medio global era de 86,8. Por lo tanto, había que trabajar en conseguir que las prioridades 1, que eran aquellos pacientes que se iban a beneficiar más de que les interviniésemos antes, pues fuesen intervenidos. ¿Qué pasaba con el proceso? Ya no el resultado, que veíamos que el resultado no era bueno, pero fallaba también el proceso, porque se utilizaba la priorización
se situaba la prioridad 1, igual que en consultas, pues para adelantar a los pacientes en espera. No se utilizaba porque la patología que tenían era patología de prioridad 1, sino para que esperasen menos se les ponía como prioridad 1. Muchas veces había incluso indicaciones quirúrgicas inadecuadas porque el facultativo que hacía esa indicación, como sabía que ese paciente iba a tener que esperar mucho tiempo, pues le iba poniendo en espera para coger sitio, ¿no? Como ya sabía que iba a tardar, bueno, pues la catarata va madurando, ya le voy poniendo en lista de espera, aunque en ese momento no esté indicada. Y además, había una disminución importante de actividad en el año 2008 que venía seguramente motivada porque para hacer frente a estas listas de espera elevadas se proponían planes de choque para las listas de espera, de forma que había facultativos y demás personal que salía beneficiado haciendo estos planes especiales, estos planes de choque para atender a esas patologías que estaban esperando. Con lo cual a veces beneficiaba, los propios profesionales salían beneficiados al tener lista de espera. Nos estábamos moviendo en un entorno económico que cada vez se hacía más insostenible porque no podíamos seguir poniendo recursos para atender a una lista de espera que cada vez se hacía mayor. Cada vez había más indicaciones de autoconcertación, cada vez utilizábamos estos planes de choque para tratar patologías banales y cada vez este efecto de este plan especial, teníamos el efecto adverso que conseguíamos que la demanda no se controlase porque cada vez se incrementaban más las entradas en lista de espera y muchas veces de procesos que eran banales, que no deberían ser, que no deberían entrar. Bueno, al final, con estos problemas detectados, tuvimos que hacerle frente y, bueno, pues poner en marcha algunas de las estrategias que marcamos en la siguiente diapositiva, por favor. Y así pusimos 3 estrategias fundamentales. La primera era establecer ese marco de garantías y trabajar en la priorización clínica, de forma que priorizásemos realmente aquellas patologías que debían ser priorizadas. La segunda era mejorar la eficiencia de los recursos. Y la tercera era acercar la información a la toma de decisiones, que los profesionales tuviesen de forma fácil toda la información necesaria para tomar la decisión más adecuada en respuesta a las necesidades que tenía el sistema. Vamos a ir viendo cada una de ellas. Si pasamos a la siguiente, aquí vemos ya algunas de las cosas que fuimos poniendo en marcha. En la primera, que era de priorización clínica, vimos que a veces no era fácil llegar a la consulta del hospital. Por lo tanto, entendíamos que era necesario el establecimiento de lo que llamamos vías rápidas de diagnóstico y tratamiento para aquellos pacientes con patologías graves. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que si un médico de familia en un centro de salud sospecha que un paciente puede tener una patología grave, una neoplasia, por ejemplo, tiene que tener una vía rápida para que ese diagnóstico sea asegurado, o sea, podamos comprobar que ese diagnóstico es el correcto y podamos empezar a tratarlo en un tiempo menor de 15 días. Esa fue una de las primeras cosas que pusimos en marcha y luego veremos los resultados. Había también que trabajar la parte de la priorización quirúrgica. Y lo que hicimos ahí fue establecer circuitos quirúrgicos preferentes y protocolizar qué patologías debían ser subsidiarias, de etiquetar como prioridad 1, cuáles de prioridad 2 y cuáles de prioridad 3. La segunda estrategia fue mejorar la eficiencia de los centros. Y ahí intentamos impulsar una estructura organizativa que nos ayudase a alcanzar estos objetivos, que fue trabajar en esas estructuras que les comentaba antes, esas estructuras integradas en el que el responsable de la atención en el hospital y en el centro de salud es la misma persona o es el mismo grupo de personas. Trabajar en la gestión clínica para que sean los propios profesionales
los que no solo tomen la decisión sobre la decisión clínica, sobre el proceso clínico, sino que también tengan decisión sobre la gestión y sobre la utilización de los recursos. Trabajamos en incrementar la actividad en jornada ordinaria mediante la optimización de los recursos y también mejorar la capacidad de resolución en atención primaria y en los hospitales de primer y segundo nivel. De forma que todo aquello que podamos hacer en un centro de salud no lo llevemos a un hospital de primero o segundo nivel, y todo aquello que podamos hacer en un hospital de primero o segundo nivel no vaya a un hospital de tercer nivel que tiene tecnología más sofisticada y que debe atender a todos aquellos procesos que no podemos resolver en un nivel inferior o en un nivel distinto. La tercera estrategia fue acercar la información a la toma de decisiones, de forma que mejoramos nuestros sistemas de información y a la vez desarrollamos un cuadro de mandos corporativo que nos vale para el más alto nivel de la organización, para la gerencia del SERGAS, para la dirección general, para la subdirección general, pero también que pueda ser útil para los jefes de servicio, para los profesionales, para que los profesionales tengan acceso a toda la información que necesiten. Y por último, diseñamos un sistema de autoconcertación, de planes de choque, de forma que se utilicen de forma normalizada, se haga de forma controlada y se utilice solo cuando deba utilizarse y bajo la supervisión de la dirección general. Luego lo comentamos con más detalle. Pasamos a la siguiente. En la siguiente comentamos el marco de garantías y priorización clínica. Pasamos a la siguiente ya. Ahí establecimos lo que les comentaba antes. En consultas y en pruebas diagnósticas colocamos las vías clínicas para que la prioridad 1 se atienda con un máximo de 15 días y la prioridad 1 en las intervenciones quirúrgicas deben ser atendidas con un plazo máximo de 30 días todas aquellas patologías que sean de riesgo vital inminente o que pongan en riesgo la calidad de vida del paciente. Aquellas que tienen un menor impacto, pero siguen teniendo impacto, nuestra normativa estatal dice que deben ser atendidas en un máximo de 90 días, pero nosotros en nuestra comunidad autónoma hemos intentado que el objetivo sea menor de 65 o incluso de 60 días, y pasarían a ser de prioridad 3 aquellas patologías banales que pueden ser incómodas pero que no ponen en riesgo ni la vida ni la calidad de vida ni el pronóstico del paciente, y que según nuestro decreto de garantías autonómico hemos puesto un máximo de 180 días. Pasamos a la siguiente. Establecimos la estrategia en la comunidad autónoma basada en esos tres pilares: en homogeneizar la priorización, en utilizar criterios clínicos y en establecer circuitos preferentes para que podamos programar aquellas intervenciones quirúrgicas de prioridad 1 de forma preferente en un distinto circuito. Podemos pasar a la siguiente. Ahí explicamos, y a la siguiente ya, qué hemos hecho en la atención ambulatoria en cuanto a la priorización. Siguiente. Esto es lo que les comentaba antes sobre las vías rápidas. Cuando un profesional entiende que el paciente que tiene delante puede tener una enfermedad grave, hay un acceso distinto para que ese paciente pueda ser visto en una consulta del hospital o le sea realizada la prueba diagnóstica que pueda decir si ese diagnóstico es correcto o no en menos de 15 días. Esto, ven que al final pone fin, porque puede poner fin, o bien puede ser un subproceso de entrada al resto de un proceso de mayor alcance. Por ejemplo, pues un paciente en el que sospechamos que puede tener un cáncer de mama, pues tendrá una forma rápida de saber si ese paciente sufre esa patología o no, y si la sufre entraría a formar parte de un proceso mucho más amplio
de atención a esa patología. Pasamos a la siguiente. En esta les explicamos las vías rápidas que están activas ahora mismo. Ahora mismo están activas vías rápidas en casos de sospecha de cáncer de mama, de colon, de pulmón, de próstata, de vejiga, de la esfera otorrinolaringológica, de melanoma, pero no solo en el mundo de la oncología, sino también en otros procesos de impacto como la demencia, las artritis de inicio, las lumbalgias o incluso en procesos que mantienen a los pacientes en incapacidad temporal como los procesos sobre todo reumatológicos y psiquiátricos. Pasamos a la siguiente, en el que vemos algunos de los resultados y bueno, podrán ver que en este último año solo hemos gestionado a través de estas vías rápidas a casi 5.700 pacientes. Pasamos a la siguiente y a la siguiente ya, porque ahora les vamos a contar qué hemos hecho con la priorización en el proceso quirúrgico. Y aquí hemos establecido un circuito preferente para la programación de la cirugía, diferenciando si un paciente es de prioridad 1 o si es de prioridad 2. Si un paciente es de prioridad 1, según el protocolo, que luego veremos cómo hemos homogeneizado qué patologías son subsidiarias de ser catalogadas como prioridad 1, el paciente debe ser, cuando el paciente entra en el circuito de lista de espera, debemos asignarle ya una fecha de intervención que no puede superar los 30 días para asegurarnos que cumplimos el objetivo. Si el paciente entra en prioridad 2, sigue otro circuito, pero que debe asegurarnos que el tiempo medio de espera va a estar por debajo de los 60 o 65 días. Y en todos estos circuitos hemos tenido que involucrar e implicar y hacer partícipes tanto a los jefes de servicio como a los coordinadores quirúrgicos y, por supuesto, a los coordinadores de admisión de los distintos centros. Pasamos a la siguiente. Les comentábamos al principio que a veces los profesionales utilizaban la prioridad 1 no como respuesta a la necesidad de la patología que tenía el paciente, sino como fórmula para adelantar el tiempo de espera. Con el fin de evitar esta perversión del sistema y asegurar que todas las patologías que entendemos que deben ser atendidas antes de 30 días lo sean, establecimos un sistema de protocolización en el que participaron no solo todos los profesionales de los servicios quirúrgicos, sino la Dirección de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud y todas las sociedades científicas. ¿Cómo hicimos esto? Pues solicitamos a los servicios quirúrgicos que nos dijesen qué patologías entendían que eran de prioridad 1, o sea, qué patologías debían ser atendidas antes de 30 días. Y qué patologías, en qué situaciones tenían que ser atendidas antes de 30 días o qué podían esperar, en qué otras situaciones podían esperar y por lo tanto podían ser catalogadas de prioridad 2. Con esa información que recibimos de los servicios quirúrgicos, en la Dirección de Asistencia Sanitaria se hizo un trabajo intenso e importante de síntesis, de codificación, de elaboración de fichas, de consenso y de difusión en la web. Y antes de difundirlas se enviaron a las sociedades científicas para que ellas validasen, las sociedades científicas de cada una de esas especialidades, validasen estas recomendaciones que hacíamos públicas. De forma que ahora, si pasan a la siguiente, en nuestra página web, que es accesible, ahí tienen la dirección, pueden ver, clicando en las distintas sociedades, las distintas patologías y en qué prioridad están. Pasamos a la siguiente y vemos un ejemplo. Así, si clicamos en la Sociedad Gallega de Cirugía Ortopédica y Traumatológica, podemos ver, estaba en la, pueden pasar a la anterior, por favor.
Ay. No, está bien. Es la 42. Eso es. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, aunque está en gallego, pueden ver que para una artroplastia de hombro, por ejemplo, se especifica en qué caso puede ser de prioridad 1, en qué caso es de prioridad 2 y en qué caso es de prioridad 3. Ahora sí que podemos pasar a la siguiente. Ahí ven la ficha que está en la página web, que es accesible, que pueden ver. Y ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo de sospecha de cáncer de pulmón, en este caso codificado con los códigos FIE 9, tanto de procedimientos como de diagnósticos, y ahí pueden ver que todas estas patologías son siempre de prioridad 1. Ningún paciente que tenga una patología de este tipo debe esperar más de 30 días. Si pasamos a la siguiente, aquí sí que pueden ver cómo en la cirugía de patología benigna de ovario, sí que dependiendo de la situación, podemos estar hablando de una prioridad 1, de una prioridad 2 o de una prioridad 3. No les entretengo porque esto lo tienen accesible y lo pueden visitar cuando quieran. Pasen a la siguiente. Otro ejemplo, por ejemplo, de cirugía del síndrome de túnel carpiano, que sería de prioridad 1 cuando el paciente tiene dolor importante y limitante, incapacidad funcional grave y afectación severa en el electromiograma, y sería de prioridad 2 cuando esa afectación motora es severa, tiene incapacidad funcional pero no grave y el grado es moderado de afectación en el electromiograma. Bien, pasamos a la siguiente y aquí podrán ver algún resultado, y es que ha variado la clasificación de los pacientes por prioridades, de forma que ahora, si en septiembre del 2008 el 5% estaban catalogados como prioridad 1, el 22% como prioridad 2 y el 73% como prioridad 3, ahora esto ha variado. Este es el nuevo marco: 3% en prioridad 1, 20% en prioridad 2 y 77% en prioridad 3, pero lo que es más importante, los pacientes ahora pueden consultar sus patologías de prioridad 1, 2 y 3 y también pueden consultarla a todos los profesionales, con lo cual hemos ganado homogeneidad y equidad en todo el sistema. Pasamos a la siguiente. Comentábamos antes que en nuestra comunidad autónoma hay una garantía de tiempo máximo. Estamos hablando ahora de patologías que pueden ser banales, que no serían patologías de prioridad 1, de prioridad 2, pero sí que garantizamos la atención en menos de 180 días. Y para ello hay un decreto que dice cómo lo articulamos. Y se articula pues cuando un paciente lleva más de 140 días, puede solicitar la atención en un centro hospitalario, bien propio o bien de la red sanitaria privada, para atender a su caso si el Servicio Gallego de Salud no es capaz de atenderle en ese plazo máximo de 180 días. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente línea, que es la de eficiencia. Ahora vamos a contar un poco qué hemos hecho en atención ambulatoria. Siguiente, por favor. Hablábamos de mejorar la atención ambulatoria y que, bueno, pues el acceso a las consultas del hospital fuese más rápida. Intentamos también que la capacidad resolutiva de los centros de salud sea cada vez mayor. Todo lo que podamos resolver en atención primaria, que es ahora mismo más del 80% de los procesos, será mejor para el paciente y será además más eficiente para el sistema. Por lo tanto, tenemos que hacer especial hincapié en que la capacidad resolutiva de este nivel de atención más próximo a los ciudadanos sea cada vez mayor. Para eso implantamos las vías rápidas de las que ya hemos hablado, implantamos también procesos de atención integrada, y los procesos empiezan siempre en el médico de cabecera del paciente y terminan en el médico de cabecera del paciente.
potenciamos, y esto para nosotros ha sido una herramienta básica, que es la información toda incluida en la historia clínica electrónica única. Esto ha sido básico, y es que en nuestra comunidad autónoma todos los profesionales trabajan con la misma historia clínica, la denominamos Janus, y es el sistema que vertebra toda la atención sanitaria. El paciente tiene una única historia que es accesible a todos los profesionales del sistema, estén donde estén, trabajen en un centro de salud, trabajen en un hospital, trabajen donde trabajen, y ahí volcamos toda la información clínica. Está accesible a cualquier profesional, por lo tanto, la continuidad asistencial es mucho más sencilla, es mucho más fácil llegar a coordinarnos, a entendernos y a conseguir que los pacientes no sufran escalones en su atención, ni sufran retrasos, ni tengamos que duplicar pruebas diagnósticas, ni haya malentendidos entre profesionales. Y además intentamos aumentar las consultas de alta resolución. Si un paciente necesita una prueba diagnóstica, pues intentamos que se haga en el mismo acto único. No era infrecuente en nuestro sistema que los pacientes fuesen citados para una consulta, por ejemplo, de cardiología, y de esa consulta le derivásemos a una prueba, pues por ejemplo a un Holter, y pasase un tiempo y una demora entre una cosa y la otra. Bueno, pues intentamos que todo lo que podamos hacer en la misma consulta se haga en un acto único. Si el paciente va a la consulta de cardiología, pues necesita una ecocardiografía, pues se le realiza en el mismo acto de consulta, de forma que evitemos demoras innecesarias al paciente, y además podamos darle una atención de mayor calidad y en un tiempo menor. Pasamos a la siguiente. Dirán ustedes, ¿hemos conseguido resultados? Pues hemos conseguido resultados. Este es el último dato que tenemos, que se ha publicado hoy mismo en nuestra página web, y el tiempo medio de espera para una primera consulta de enfermedad en nuestros hospitales ha disminuido en 12,2 días. Y esto bueno, pues ha sido trabajo de estos últimos años. Es verdad que esto no se consigue de un día a otro, pero hay que ir dando pasos y al final se consiguen resultados. Pasamos a la siguiente. En el entorno de las pruebas diagnósticas hemos trabajado también y hemos intentado impulsar telemedicina y trabajo en red. Todo lo que podamos hacer utilizando plataformas de diagnóstico por imagen o utilizando sistemas como el que hoy estamos utilizando, como la videoconferencia, queremos implementarlo para facilitar el trabajo de nuestros profesionales y para que el paciente no tenga que desplazarse si no es estrictamente necesario. Hemos conseguido también buenos resultados con este sistema. Hemos trabajado en la protocolización de peticiones de pruebas para intentar eliminar la variabilidad clínica. Hay una variabilidad clínica que es inherente a la propia práctica clínica, pero es verdad que hay una variabilidad clínica no deseada y difícil de explicar. No debemos hacer un uso distinto de una prueba en distintos servicios de un hospital o en distintas áreas sanitarias o en distintos hospitales. Por eso trabajamos en protocolizar la petición de pruebas para que bueno, pues sean las características clínicas de los pacientes las que marquen las pautas de cuándo debemos utilizar una prueba y de qué prueba tenemos que utilizar. Intentamos introducir medios diagnósticos en el primer nivel asistencial, como ya comentamos antes, para aumentar la capacidad resolutiva, y hemos trabajado también, a la vez que trabajamos con la historia clínica electrónica, también en la petición electrónica, tanto para las pruebas de laboratorio como para pruebas de imagen, microbiología, anatomía patológica e incluso interconsultas entre profesionales, de forma que puedan trabajar en red. Pasamos a la siguiente. En el proceso quirúrgico
hemos intentado ordenar las colas de programación. Esto a veces resulta complicado. Hubo que ir haciendo cosas que no estaban hechas, y una de ellas, por ejemplo, era normalizar el catálogo de cirugía mayor ambulatoria en nuestra comunidad autónoma, para que, bueno, pues cuando un paciente puede tratarse por cirugía mayor ambulatoria, se trate por cirugía mayor ambulatoria y no necesitemos ingresarlo. Esta normalización de ese catálogo no estaba hecha, fue necesario hacerlo. Mejoramos también la codificación de los procedimientos en lista de espera y etiquetamos procedimientos principales y asignarles en cola de programación un tiempo óptimo. Esta era una de las partes, de esos trabajos que es necesario hacer, que a veces no se ven, pero que es necesario tener realizado como base para seguir dando pasos. Pasamos a la siguiente. Había además que adecuar las indicaciones. Entonces, había que introducir indicadores de tasa de entrada. Y esto tiene que ver con lo que veremos finalmente, que es darles a los profesionales acceso a la información. Ahí pueden ver, es una parte de nuestro cuadro de mandos. Hemos elegido 4 patologías: cataratas, varices, prótesis de cadera y prótesis de rodilla, y verán que la tasa de indicación en los distintos centros son variables, pero ciertamente variables. Por lo tanto, es necesario hacer visible esta información a los profesionales para que ellos puedan ver que su tasa de indicación en un procedimiento difiere mucho de la tasa de indicación del hospital de al lado, y puedan poner en común dónde está esa variabilidad para implementar las mejores prácticas. Además, desde los servicios centrales firmamos un acuerdo de gestión en el que marcamos los objetivos de cada año, y en esos objetivos siempre marcamos como objetivo corporativo que las entradas, el ratio entre las entradas en lista de espera y las salidas de lista de espera ha de ser menor de 1. Esto al final les ayuda a los propios profesionales a trabajar para mejorar sus tasas de indicación, bien porque estén indicando más de lo debido o bien porque estén indicando menos de lo debido. Nos ayuda a homogeneizar. Pasamos a la siguiente. Hablamos ahora del aprovechamiento de recursos. Otro de los movimiento quirúrgico y la utilización quirúrgica no es más que mejorar el uso del tiempo programado establecido de quirófanos y del tiempo total disponible en el bloque quirúrgico. Trabajamos también la programación en lo que nosotros llamamos colas 1 y 2. Las colas 1 son de las intervenciones que se realizan con ingreso, y las colas 2 de las intervenciones que se realizan sin ingreso, por lo tanto, en cirugía mayor ambulatoria. Hubo que trabajar en el uso adecuado del recurso quirófano, porque no siempre se utilizaba de forma adecuada. Trabajamos también para que aquellos procesos de cirugía menor que puedan ser llevados a cabo por médicos de familia en atención primaria en nuestros centros de salud, pues todo aquello que pueda ser realizado en los centros de salud se haga allí. Por lo tanto, también trabajamos en mejorar la cirugía menor en atención primaria. Y otra de las cosas que había que trabajar era que a veces se producían suspensiones de intervenciones quirúrgicas en el mismo día, que muchas veces hacían que se perdiese ese tiempo porque no era posible programar otra intervención en ese sitio por causas organizativas. Más tarde veremos los resultados. Pasamos a la siguiente. Todas estas cosas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo nos han permitido pues obtener estos resultados. Si el rendimiento quirúrgico acumulado en el año 2007 lo situábamos en un 66,4%, en el año 2012 estamos ahora en un 74,51%. O sea, hemos mejorado de forma importante. En la siguiente
En la siguiente pueden ver cómo también ha ido mejorando el indicador que nosotros utilizamos, bueno, que nosotros denominamos utilización, que no es más que las horas programadas, cuántas horas programamos realmente del total de las horas disponibles en todos los quirófanos. Pasamos a la siguiente. Aquí pueden ver el número de intervenciones en quirófano en jornada ordinaria. Si recuerdan, hubo algún momento que hablamos de que muchas veces cuando los profesionales reciben remuneraciones por trabajar en jornada extraordinaria, a veces disminuye el trabajo en jornada ordinaria. Y habíamos visto que en el año 2008 había disminuido el trabajo en jornada ordinaria y ahora hemos ido incrementando el número de intervenciones que se realizan en jornada ordinaria de forma importante. Hemos incrementado con respecto al año anterior, por ejemplo, más de 2.300 intervenciones en jornada ordinaria. Pasamos a la siguiente. Aquí pueden ver, por ejemplo, la variación anual de la actividad quirúrgica en jornada ordinaria respecto del año 2007. La hemos incrementado en más de un 32%. Siguiente. Bueno, esto van viendo que son algunos resultados. Las suspensiones de las que hablábamos antes por motivos organizativos han caído de forma importante a lo largo de estos 3 últimos años. Seguimos trabajando para que ninguna intervención quirúrgica tenga que ser suspendida por motivos organizativos, porque hayamos tenido algún error o algún defecto de organización. Pasamos a la siguiente. Aquí nos van a disculpar que no se ve el número de cirugías en los centros de salud. No sé, nos ha fallado las barras, pero bueno, les puedo decir que ahora mismo está en 6,94 intervenciones por 1.000 habitantes, y eso significa que con respecto al último año hemos incrementado un 14,71%. Cada vez hacemos más intervenciones de cirugía en los centros de salud, de cirugía menor, obviamente. Es todo aquello que podemos hacer con seguridad y calidad en nuestros centros de salud, en atención primaria. Pasamos a la siguiente. Otra de las cosas que hicimos fue regular la jornada extraordinaria. Esto significa que a veces, es verdad que a veces es necesario implementar planes de choque porque tenemos un problema puntual de lista de espera en una determinada especialidad. Pero lo que hemos hecho ha sido regularla y dar una serie de normas. Esto significa que para hacer autoconcertación, para hacer jornada extraordinaria, tenemos que asegurarnos de que hemos sido todo lo eficientes que podíamos en jornada ordinaria. Solo así se autoriza la jornada extraordinaria. Lo mismo hemos hecho con los programas estructurales y con la prolongación de jornada. Pasamos a la siguiente. Y aquí recogemos cómo hemos ordenado estos procesos de autoconcertación. Es posible que nuestros profesionales trabajen en actividad extraordinaria siempre que haya una demanda puntual, tiene que tener inicio y fin, y tenemos que estar seguros de que han cumplido requisitos de eficiencia mínima. Esto significa que han hecho todo lo posible en su jornada ordinaria y a pesar de eso el sistema, la organización, no ha sido capaz de dar respuesta a las necesidades. Por lo tanto, como demanda puntual, se autoriza la autoconcertación. Siempre ha de ser un proceso de planificación centralizada. Desde los distintos centros hacen una propuesta con una cartera de servicios determinada. No pueden solicitar esta autoconcertación para cualquier proceso. Por ejemplo, no entran los de prioridad 1. La prioridad 1 debe ser siempre atendida en jornada ordinaria para evitar presiones. Las normas de funcionamiento han de ser comunes a todos los centros. También las tarifas, lo que se paga, la remuneración del personal es la misma en todos los centros de Servicio Gallego de Salud, y
aunque la autorización es semestral y la financiación es semestral, se va haciendo un control mensual. Esto no es fácil, da mucho trabajo, pero hemos obtenido buenos resultados. En la siguiente pueden ver cuál es el proceso de autorización. Como les decía, hay una propuesta semestral del centro, se analiza en la subdirección general que dirige Estrella, compañera que hoy nos acompaña. Una vez analizado, se hace una resolución de la Dirección de Asistencia Sanitaria, autorizando, y se comunica al centro y a Recursos Humanos la autorización y la inclusión en capítulo 1 para que este centro pueda ejecutarla. Una vez ejecutado, se devuelve informe desde el centro y otra vez la subdirección de análisis comprueba que esa propuesta que se había autorizado realmente se ha realizado así y se comunica a la Dirección de Recursos Humanos para hacer efectiva el pago, la financiación al centro. Pasamos a la siguiente. Los equipos directivos tienen acceso a través de este portal que les enseñamos ahí a toda esta información, tanto a la información que solicitan como a la autorización. Cuando se realiza la autorización se sube al portal y ahí tienen toda la información de lo que han pedido, de lo que se les ha autorizado y del seguimiento mensual. Pasamos a la siguiente. Estos son los resultados de la autoconcertación. En el año 2008 se hacía en jornada ordinaria el 24%, en centros concertados el 3% y en ordinaria el 73%, y ven cómo ha cambiado el escenario. De forma que ahora mismo la autoconcertación es el 8%, en centros concertados el 4% y la ordinaria es el 88%, con lo cual, bueno, ha variado bastante el panorama. Pasamos a la siguiente. Aquí pueden ver cuál ha sido el resultado del tiempo medio por prioridades. Ya no solo damos el tiempo medio de espera global, que es importante, sino que además damos lo que está en el tiempo medio que están esperando nuestros pacientes, que están en prioridad 1 y los que están en prioridad 2. Y es llamativo donde nos situábamos en el año 2008 y 2009 y donde estamos situados ahora mismo, cumpliendo objetivo por debajo de 30 días, como recoge nuestra normativa y como entendemos que debemos dar respuesta a los ciudadanos, tanto en prioridad 1 como en prioridad 2, como la prioridad global. Esta ha sido la evolución. Luego, todas estas medidas que hemos ido implementando pues han ido dando resultado. Pasamos a la siguiente, ya estamos terminando. Pasamos a la siguiente, y la siguiente, que es acercar la información a la toma de decisiones. Esta es nuestra intranet, la intranet del Servicio Gallego de Salud, y entre todas las cosas que nuestros profesionales pueden conocer de la organización a través de la intranet, se encuentra unos perfiles individuales para que los profesionales puedan tener acceso a la información propia de sus pacientes, perfiles de prescripción, por ejemplo, o información sobre pacientes que reingresan, o información sobre pacientes de una determinada patología, así como los indicadores de nuestro cuadro de mandos. Pasamos a la siguiente. Ellos desde la página anterior pueden entrar en esta página. Tienen un panel de indicadores, hay un cuadro de mandos corporativo y un cuadro de mandos que recoge esos acuerdos de gestión del pacto que se realiza entre los servicios centrales y las distintas gerencias de gestión integrada o de atención primaria o del hospital, los equipos directivos, pero también se recoge los pactos que los equipos directivos hacen con los distintos servicios para que los jefes de servicio tengan acceso también al seguimiento de si van cumpliendo o no los objetivos que han pactado. Pasamos a la siguiente.
En la siguiente hay un ejemplo de cómo pueden ver, por ejemplo, sus resultados de lista de espera quirúrgica en tiempo real. Y si pasamos a la siguiente, en la siguiente ven el mismo ejemplo, pero con consultas y pruebas diagnósticas. Si pasamos a la siguiente, aquí tienen acceso, pueden tener acceso en tiempo real a cada uno de los pacientes que está esperando y los días de espera. Ahí pueden ver de un complejo hospitalario los pacientes en prioridad 1, qué patologías tienen y cuánto tiempo están esperando. Esta información está accesible a todos los equipos directivos. Y si ven en la siguiente pueden ver cómo marcamos en rojo aquellos pacientes que estarían esperando fuera de objetivo, fuera de rango. Esos 2, 4, 5 pacientes, en el momento que sacamos esta información, estaban esperando más tiempo del que debían. Por lo tanto, esta información les salta a los equipos directivos para que puedan darse cuenta de que algo está fallando y que estos pacientes no están siendo atendidos en el tiempo que deben hacerlo. Pasamos a la siguiente. Esta información, como les decía, está accesible no solo para las estructuras organizativas de gestión integrada, sino también para los distintos servicios, para que no solo den información a los equipos directivos, sino que puedan llegar a los profesionales y ellos puedan tomar pues las decisiones más adecuadas en función de la realidad de su entorno. Puedan ver sus resultados y puedan además compararse con los resultados de los servicios, sus servicios homólogos de los hospitales de sus mismas características. Pasamos a la siguiente. La siguiente. Aquí tienen otro ejemplo más de cómo se accede a este cuadro de mandos, donde está toda la información. Les hemos borrado los nombres de los hospitales, pero bueno, ahí aparecería en este caso, cada estructura organizativa de gestión integrada con el estándar que tienen para este año 2012, en este caso es el tiempo medio de espera estructural para la vía rápida de cáncer de colon, y cómo ellos ven cuál es su resultado y ven si están cumpliendo objetivo o si no están cumpliendo objetivo. Pueden ver además su evolución mensual, pueden explorarlos, pueden compararlos, pueden imprimirlos, bueno, tienen acceso a toda la información para que puedan tomar la decisión más correcta, como les decía antes. Pasamos a la siguiente. Esto además lo llevamos a una planilla mayor, donde está les hemos borrado la información porque tenía datos sensibles, pero ahí en ese recuadro que ustedes ven en blanco va una cuadrícula donde están todos los indicadores, todos los hospitales, y ahí vemos toda la información comparando y podemos hacer seguimiento de cómo van yendo cada hospital, cada estructura, cada gerencia, para ir siguiendo su evolución. Podemos pasar a la siguiente. La siguiente, esta ya es la última. Ahí solo queríamos agradecerles la atención, esperamos que sea útil y decirles que, como decía Tito Livio, cualquier esfuerzo resulta ligero con el hábito. La verdad es que hay muchas cosas que poner en marcha, pero bueno, nosotros hemos tenido ya algunos resultados, yo creo que buenos, y espero que les sea útil a todos ustedes y que podamos aprender unos de otros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido una jornada realmente valiosísima. Me parece que el grupo nuestro está sumamente motivado. Hay un deseo muy grande de hacer unas preguntas, y mejor ponemos a la gente de una vez, porque si no me voy en felicitaciones y me robo el tiempo.
Va a hablar el doctor Fernando Morales, que es el director del Hospital Geriátrico Nacional. Muchísimas gracias, porque es una información muy valiosa. Me encantaría estar ahí, en Galicia, en este momento. Pero ya habrá tiempo de ir a visitar. Pero, ¿oh? Ya me ven. Ya le vemos. No, yo quería realmente preguntarles algunas cositas. Nuestro interés es el adulto mayor. ¿Cómo harían o cómo lo hacen ustedes si lo segregan en las emergencias o en las prioridades 1, 2 y 3 de las personas mayores? Porque lógicamente a mayor edad, mayor problema. Veo que, y conozco las cifras de ustedes, es un país muy envejecido. Pronto será el primer país más envejecido del mundo. Y realmente están aquilatando una gran experiencia que para nosotros es muy importante. Y estoy hablando en los casos de fracturas de cadera, los traumas craneoencefálicos, pero no menos importantes son los abandonos, y quería que si usted se pudiera referir cómo hacen ustedes con los abandonos en los hospitales de las personas mayores, que es un problema creciente y serio, y también el uso de los GRDs, si es un arma que ustedes usan como una estrategia y qué resultados dan en las personas mayores. Y voy a seguir con otro par de preguntas. ¿Cómo hacen con las prótesis dentales en las personas mayores y cuál es el periodo de respuesta para ellas? Para nosotros aquí la estamos iniciando, y digo iniciando porque no tenemos el grado de envejecimiento que tienen ustedes, pero estamos implementando un programa de servicios geriátricos en los diferentes hospitales y estamos formando estos geriatras también, que en Costa Rica son 5 años de especialidad. Pero quería ver un poco de reacción en el paciente, y claro, el grado de dependencia física, el grado de dependencia cognitiva, ¿verdad? Y las dos juntas, mezcladas. Muchas gracias. Gracias, doctor Morales. No sé si toman nota y hacemos varias preguntas y luego nos contestan como quieren. Sí, pero no les escuchamos muy bien. Yo no sé si igual Antonio desde Washington, que a él sí le oímos mejor, porque ahí hay como resonancia. ¿Podrían decirnos, repetirnos la pregunta? Nieves, te habla Leonardo Cubillos y te saludo también aquí con Antonio desde Washington. La pregunta, según lo que entendimos acá y le pedimos a los amigos de Costa Rica que nos corrijan, es ¿cómo manejan ustedes los casos de los pacientes de adulto mayor? Caídas y... ¿Los casos de los pacientes? De adulto mayor. Traumas osteoarticulares por caídas y implantes dentales y todas las patologías consecuentes con este grupo etario. Sí. Creo que el doctor que hizo la pregunta va a hacer una adición porque vemos en pantalla que se acaba de poner de pie. Sí. Es que me obligan aquí. No, realmente lo que quería que nos indicara cómo es que hacen ustedes con las personas mayores que tienen problemas de fracturas de cadera, como usted nos explicó muy bien, es el programa general, pero yo quería que usted nos focalizara en las personas mayores, en estos casos, traumas craneoencefálicos, en los casos de, en la parte médica, los GRDs, qué valor le dan a ustedes, qué utilidad tienen, porque siempre hemos tenido diferencias en cuanto a las personas mayores. El grado de dependencia, usted tiene una ley de la dependencia que está en aplicación, claro que esto no solo dependencia física, sino cognitiva, y las dos. Y también me refería a los casos de prótesis dentales, que ciertamente es un gran problema en el caso de ustedes y en el caso nuestro, sobre todo por el problema nutricional, etcétera, etcétera. Pero también quería cómo manejan ustedes los casos de abandono de las personas mayores, que es una realidad creciente en su país, en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, un comentario así, si podría darnos una idea de algunas de estas cosas para nosotros tomar ventajas, y le prometo que vamos a hacer una visita por allá con la venia de la doctora Villalta. Sí, ahora sí que creo que les hemos entendido.
A ver, preguntaba el tema del adulto mayor, del adulto frágil. La verdad es que nosotros sí tenemos una población muy envejecida, por lo tanto sí tenemos mayores. Y estamos intentando ser proactivos con estos pacientes, intentando detectar rápido a los ancianos frágiles o que están en riesgo para poder dar una mejor atención. En el caso concreto de las prótesis de cadera, una de las cosas que sí recogemos como objetivo es que los pacientes que sufren una fractura de cadera sean intervenidos antes de las 48 horas. Esa es uno de los objetivos que ellos tienen marcados y que seguimos y que está en su cuadro de mandos y que les permite compararse entre los distintos servicios de traumatología. No hacemos más que eso, grandes diferencias en la atención, es más por patologías que por edades, siendo para nosotros preferente la atención al paciente crónico, por lo tanto el mayor es un paciente crónico. En cuanto a los implantes dentarios, no es una patología que nosotros tratemos porque en nuestra cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud no está recogida esa prestación. Por lo tanto, no hacemos implantes dentarios ni en el Servicio Gallego de Salud ni en el Sistema Nacional de Salud. Y preguntaba también por la ley de dependencia y el tema del abandono. Nuestra Consellería, Sanidad, gestiona solo Sanidad y Servicios Sociales y Bienestar está gestionado en otra consellería, en otro centro. Es verdad también que hay un buen grupo de pacientes que tienen necesidades sociosanitarias. Esta es una realidad a la que también queremos hacer frente y para eso estamos trabajando también en ese mismo marco de atención integral en dar respuesta adecuada a los pacientes con esas necesidades. Ahora mismo acabamos de elaborar un documento que llamamos Plan Marco de Atención Sociosanitaria, en la que establecemos la población diana. ¿Qué tipo de paciente es aquel que tiene necesidades sanitarias y sociales? Por lo tanto, ¿qué tipo de paciente está dentro del entorno que nosotros sí atendemos? Aquellos pacientes que tienen unas necesidades puramente sociales entrarían dentro de la esfera de trabajo de otra consejería. No sería el Departamento de Salud la parte involucrada. Es verdad que nuestra cultura, por la forma de ser de los gallegos, no es frecuente el tema del abandono en los mayores. Seguramente todavía mantenemos esa relación de cuidado a los mayores, de cuidado familiar. Posiblemente donde tengamos que hacer hincapié es en dar desde las administraciones el apoyo necesario para que los mayores sigan siendo atendidos por sus familiares y en su entorno. Y también con esa visión estamos trabajando, en potenciar la atención domiciliaria, en intentar que los pacientes mayores estén en su entorno, en su domicilio, y que desde la atención primaria, que es el nivel más accesible, podamos prestarles atención, evitando que, que el paciente sea abandonado o tenga necesidades de acabar en un hospital utilizando un recurso poco eficiente cuando podemos hacerlo de otra forma. No sé si con esto contesto a su pregunta. Sí, el doctor Morales va a agregar algo más. Es que me interesaba mucho lo de los GRDs, los grupos relacionados de diagnóstico. A ver si nos puede hacer un comentario sobre eso y luego de la dependencia física y cognitiva o una o la otra, cómo lo hacen, desde luego en personas las más añosas, ¿verdad? Utilizamos los GRDs, sobre todo en la hospitalización de agudos, para hacer el cálculo de estancias evitables o para hacer el cálculo de reingresos. Uno de los objetivos que nos marcamos es trabajar para que los pacientes no ingresen. Entendemos que un ingreso de un paciente crónico es un fracaso del sistema.
Por lo tanto, siempre trabajamos para evitar eso. Esa información que ponemos a disposición de los médicos de familia en esos perfiles de prescripción de los que hablábamos antes, sacamos la información de los GRDs. Utilizamos los GRDs, pues toda la información en el CMBD hospitalario, en el conjunto mínimo básico de datos de la información de la hospitalización de agudos. En eso sí estamos trabajando. No sé si quieres añadir algo, Estrella, que es la experta en el tema. Bueno, nosotros llevamos utilizando, tenemos un conjunto mínimo básico de datos desde el año 1993, se codifican todas las altas de agudos hospitalarios y, como bien decía la gerente, lo utilizamos sobre todo para analizar la producción de los hospitales y analizar las estancias evitables, ¿no? También ahora mismo queremos introducir otro tipo de agrupador, que son los CRGs, que van en una línea parecida. Queremos utilizarlos para estratificar la población de pacientes crónicos en distintos niveles con el fin de establecer distintos planes asistenciales, sobre todo dirigidos a aquellos pacientes que están en situaciones pues, más catastróficas o que tienen afectación multiorgánica y efectivamente podrían ser susceptibles de programas no solo sanitarios, sino programas más sociosanitarios. Bueno, el doctor Orlando Ross es el subdirector del Hospital Nacional de Niños y nos va a hacer una pregunta. Muchas gracias sobre todo por compartir de una forma tan transparente situaciones que son muy comunes. Y digo son muy comunes porque el sistema sanitario español tiene mucha similitud con el sistema costarricense. Acabamos de terminar hace algún tiempo el primer estudio iberoamericano de eventos adversos con 5 países de América Latina, en donde nuestro indicador de eventos adversos a nivel de nuestro sistema sanitario es muy similar al sistema sanitario español. Sin embargo, yo quisiera referirme a 2 aspectos. Uno, aspectos transversales que he observado en toda su presentación, sobre todo cuando hablamos en este tema de lista de espera de 2 elementos o 2 dimensiones, oferta y demanda. Oferta, desde un punto de vista de racionalizarla y equilibrarla según la demanda, pero una oferta de calidad. Quiero decir que, y ahí viene un escenario de pregunta o de reflexión. Nosotros, hospitales que atendemos población en la cual está en formación, la mayoría de hospitales grandes atendemos personas en formación, pues entendemos muy bien de ese indicador de eventos adversos, el cual nos sugiere que es importantísimo tener un sistema de reportes para que esta oportunidad, sobre todo en el tema de cirugía, que es el tema que es el efecto más importante, no quiero decir que haya otros menos importantes, sino uno de los efectos más importantes de ser muy buenos en la consulta externa. Ser muy buenos en la consulta externa nos pone en riesgo la capacidad resolutiva de las salas de operaciones, porque entonces tenemos gran cantidad de demanda en relación a las salas de operaciones. En ese aspecto, el tema de eventos adversos, en mi reflexión, y quiero saber la que ustedes tienen, doctora Nieves y equipo, es sobre el tema de los reprocesos, sobre todo en el tema de eje transversal que se vio en toda la conferencia, que hablamos de protocolización, o sea, una uniformidad de criterios más o menos en búsqueda de una estandarización para así entender un mismo lenguaje en los diferentes procedimientos quirúrgicos, por ejemplo. Pero el evento adverso corresponde a un tema que, aunque no se trató en esta relación oferta-demanda, sí es un tema en el cual nos aumenta la demanda cuando el proceso no es hecho bien a la primera vez. Entonces son pacientes que se complican por algunas circunstancias, es muy complejo esto, pero que de alguna forma conlleva un aumento de la lista de espera o un cambio en la priorización de un P3 a un P1 por las situaciones de complejidad y de riesgo que un evento adverso conlleva.
Nosotros hemos estado trabajando con el sistema sanitario español en este tema y hemos visto que es necesario y urgente en nuestros sistemas sanitarios tener un sistema de reporte de eventos adversos para poder paliar un poco esa demanda de posibilidades de necesidad de cirugía para poder resolver estos temas de complicaciones netas que se pueden ir a través de los procesos resolviendo. Y las dos preguntas que quisiera hacer que en este tema son también fundamentales. Es el hecho primero que cómo han resuelto, cuando todo tiene uno rayado el cuadro muy bonito, cómo han resuelto el tema de los anestesiólogos, por ejemplo. Voy a interrumpir un segundo. Es decir, cómo hacemos que la capacidad resolutiva de las salas de operaciones, con todo el resto, todo listo, pero falta el anestesiólogo. Costa Rica. Y el otro tema que quisiera reflexionar es que, por lo menos en la conferencia, yo soy el subdirector del Hospital Nacional de Niños. Y el tema de congénitos que nos está pellizcando y el tema de crónicos que nos pellizca nuestro sistema de salud y que nos hace visibles nuestras fisuras, sobre todo porque hemos sido muy buenos para atender agudos. Hemos sido muy buenos para atender agudos. Y muestra de eso es la gran incidencia de enfermedades crónicas que estamos viendo que sobreviven a la adolescencia y a la adultez. Este tema, sobre todo en pediatría y en la priorización, es donde yo quisiera que me nutriera, doctora Nieves, mi equipo, un poquito más. En el tema sobre todo porque el niño, así como se habló del adulto mayor, el niño en los primeros meses de edad sabemos que los 8 primeros meses son fundamentales en su pronóstico. Sabemos que la plasticidad cerebral y las urgencias desde el punto de vista quirúrgico difieren en forma importante, dando que estamos actuando en un organismo en desarrollo. Entonces, a mí me gustaría saber si esta priorización en Galicia, sobre todo en el tema de niños y en el tema de congénitos y en el tema de prematuridad, que son los temas fundamentales a los cuales somos símiles al sistema sanitario español en la generalidad, cómo podríamos nosotros ir enfocando este tema de prioridad y cómo lo hicieron ustedes en Galicia. Muchas gracias por esta mañana tan rica de experiencia. Álvaro, ¿quieres recoger unas 2 o 3 preguntas concretas adicionales y luego dar pie a María Nieves para que conteste cada una de ellas de manera agregada y poder recoger todo este video que va a ser colocado en el portal de Salud Derecho y de YouTube? Álvaro. Ok, aquí estamos. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a pedirle a nuestros participantes que sean un poquito más concretos para ganar tiempo por lo avanzado de la hora. Tenemos ahora a nuestro director del servicio de todos los servicios de cirugía del Hospital San Juan de Dios, que va a hacer una pregunta. Que sería, pues, doctora Domínguez, que sería hacerle no una, sino una gran cantidad de preguntas, porque esto me pareció como un viaje a las estrellas. No viaje a Galicia, sino viaje a las estrellas. Definitivamente una pregunta para hacer énfasis de lo que dijo el doctor Rubós. ¿Cómo han logrado ustedes, que es un problema nuestro, el equilibrio entre los 3 sectores? Enfermería, la parte médica y anestesia. Sobre todo la parte de anestesia, que repercute mucho en lo que es la decisión que resolvemos nosotros, a nivel de ese cuello de botella que es la sala de operaciones, la resolución quirúrgica. Ustedes mencionaron también... Voy a interrumpir un segundo, veo las caras de las colegas de Galicia, me da la percepción que ellas no están entendiendo la pregunta. ¿Le puedo pedir que repita la pregunta, que de pronto, no sé si acercar o alejar un poco el micrófono y hablar no solo más duro, sino más despacio? Mil disculpas. De acuerdo. La pregunta es simple. Es ¿cómo han logrado ustedes el equilibrio entre lo que es el sector enfermería, anestesia y la parte quirúrgica, en ese cuello de botella que son las salas de operaciones? Enfermería, que es la parte quirúrgica, y anestesia. ¿Es la parte quirúrgica? Sí, el coordinador quirúrgico, que el servicio de admisión es el armonizador también de la programación.
pero sobre todo la clave es de coordinador, que sí está por encima de... No sé si es eso. A ver si nos lo traduce. Del director del Hospital México, que nos recibe en este auditorio, el doctor Douglas Montero. Buenas. Muy incentivados con la información que nos da, con ganas de ponerlo en práctica. La pregunta es, en el tiempo extraordinario, después de la jornada ordinaria, ¿tienen ustedes algunos mecanismos para que el personal que se queda trabajando pueda, si está ocioso, sacar algún grado de producción de las necesidades que tiene? No puede estar ocioso. ¿O solamente se encargan de las urgencias que salen en el tiempo ordinario, en el tiempo extraordinario? Y pues tiene, claro. Bueno, lo dejamos ahí para que nos puedan Proceso, sí. una práctica de respuesta. ¿Contestamos? Adelante. Bien, a ver si somos capaces de contestar a todo lo que nos preguntan, y si hay alguna duda porque no hemos entendido bien, pues nos vuelven a comentar. Comentaban el tema de la seguridad. Efectivamente, el tema de la seguridad es otro de los problemas que tienen todos los sistemas sanitarios, y el nuestro no lo es menos. Llevamos mucho tiempo ahora trabajando en todo el tema de seguridad, intentando, pues por ejemplo, en todos los acuerdos de gestión hay una parte que va relacionada con la seguridad, y trabajando en la posibilidad de reportar o de dar información sobre eventos adversos o de cuasi eventos adversos, intentando que nuestros profesionales no tengan ese miedo a, si digo que lo he hecho mal, voy a tener algún problema. Bueno, vamos midiendo, tenemos un sistema nacional de notificación, y sí que trabajamos, bueno, de forma importante en este tema. Tanto es así que ahora mismo en el Servicio Gallego de Salud hay una subdirección general que depende de la gerencia del Sergas, que se dedica sobre todo a la seguridad del paciente. Por lo tanto, es algo que efectivamente nos preocupa. Trabajamos, además, los hospitales, tanto los públicos como los privados, tienen que estar acreditados con criterios de calidad y también con criterios de seguridad. Por lo tanto, esa es otra parte. Y utilizamos también nuestros GRDs, a los que antes hacíamos referencia, para revisar las complicaciones y buscar bueno, pues posibles fallos del sistema que podamos ir mejorando. Pero seguramente ahí